Buenas. Pues nada, tengo una rueda en el coche, en el Eclipse, que me pierde bastante aire o que tengo que rellenarla de vez en cuando. Y entonces he decidido comprar esto que ya lo tenía visto y me he animado por fin a comprarlo para estas navidades. Es un aparato que nos mide la presión en las ruedas, colocando un pequeño dispositivo, un pequeño sensor, nos mide la presión y también la temperatura. Y aquí os estoy haciendo el unboxing de lo que contiene. Eh, los 4 sensores vienen con su propia pila, pero además traer una pila más de reserva. Y el dispositivo pues se puede cargar bien por USB o bien por la plaquita solar que tiene encima. Se ve bastante bien, se puede colocar en cualquier sitio del salpicadero con una plastiquito que viene con su pegatina para pegarlo en cualquier zona del salpicadero. Tiene 3 botones, 2 son como subir y bajar y otro es el de entrar en el modo de configuración. Y los sensores, pues, la verdad es que son bastante más grandes de lo que yo pensaba inicialmente. Pero bueno, no suponen tampoco un peso excesivo, ni van a desbalancear la rueda ni nada por el estilo. Estoy colocando el del trasero derecho. Las letras son R de rear, son los que van atrás, y después la letra L o R de left o right, izquierda o derecha. Para que no nos los puedan robar o sea más difícil al menos, llevan esa contratuerca. Lo ponemos primero y luego ya ponemos el sensor. Se enrosca y luego se van a enroscar la tuerca contra el sensor para que deje de... Cuando lo ponemos el sensor, notaréis que pincha, por así decirlo, la valvulita, como hacen los hinchadores. Pierde un poquito de aire en ese momento, pero en el momento que está enroscado ya deja de perder. Es muy hermético y no pierde. Y ahora lo que queda es en contratuerca, con esa pequeña herramienta que trae el kit, pues hacer forzar que vaya una contra la otra, la tuerca contra el sensor, y de esa manera no lo podremos quitar con el dedo. Tampoco forcéis demasiado al probarlo porque nos podemos cargar la válvula entera, pero ahí ya está apretado, entonces aunque tú gires con la mano el sensor, no sale porque está contra tuerca. Y este es el menú de configuración. Yo ya he colocado los 4 sensores. Como veis, las 2 ruedas de atrás las llevo bajísimas, tengo que rellenarlas, y pulsando la letra M, el botón de la letra M, entramos en el menú configuración. Podemos configurarlo en bares o en PSI, en grados centígrados o en Fahrenheit. Luego tenemos el PU, es la presión por arriba. La alarma nos saltará cuando supere, en este caso, los 3 bares en lo que yo tengo configurado. Luego podemos configurar el presión por abajo, down. Yo voy a poner de 1,7 para que cuando baje de 1,7 también me salte una alarma y me parpadee como está parpadeando ahora. Y luego por último tenemos la temperatura, que cuando sobrepase los 68 grados en este caso, pues saltará. Por lo que yo he podido comprobar, es bastante... Bueno, la temperatura es difícil saberlo. También si le da el sol, pues seguramente te marque algún grado más, 1 o 2 grados más, si le da el sol al sensor. Y lo que es la presión, pues es bastante exacto. He comprobado que como mucho un 0,1 arriba o abajo, en bares estoy hablando. Así que pues nos queda probarlo, a ver cuánto dura la batería, cómo carga, pero por lo que veo puede ser bastante útil para nuestras ruedas. Así que nada más, un saludo.